Vamos a continuar con la evaluación de los músculos del muslo. Los músculos del muslo están organizados en tres compartimientos mediante tabiques intermusculares que pasan profundamente por los músculos desde la superficie interna de la fascia lata a la línea áspera del fémur. Como ya hemos examinado anteriormente, la fascia lata se encuentra en la porción lateral de la pierna y la línea áspera del fémur es uno de sus detalles óseos. Los compartimientos son uno anterior o extensor, uno medial o abductor, uno posterior o flexor. El anterior está inervado por el nervio femoral, el medial por el nervio obturador y el posterior por el componente tibial del nervio isquiático. A continuación los vamos a señalar con facilidad con nuestro puntero para poder ver en dónde se encuentran. Muy bien, aquí está el anterior. Aquí se encuentra el posterior. Y por último, vamos a revisar el medial, que es el más grande. En el compartimiento anterior vamos a encontrar los músculos flexores de la cadera y los extensores de la rodilla. Suelen atrofiarse por un desuso o por una enfermedad. Vamos a hacer un zoom precisamente aquí para poder ver a más detalle cada uno de estos músculos en sus respectivas láminas. Muy bien. El primero que vamos a evaluar es el músculo pectilíneo, que vamos a señalar a continuación con el puntero y vamos a describir cada uno de sus detalles. Este de aquí es el músculo pectilíneo. El músculo pectilíneo proximalmente se inserta en la rama superior del pubis, que es lo que podemos ver acá. Distalmente se inserta en la línea pectilínea del fémur inferior al trocánter menor. Eso no se puede ver claramente en esta lámina, pero se sabe que está en su relación interna. Está inervado por el nervio femoral y posiblemente por un ramo del nervio obturador. Abduce y flexiona el muslo. Contribuye a su rotación medial. Es rectangular y aplanado, ubicado en la cara superomedial del muslo. Considerado un músculo de transición entre el compartimiento anterior y medial por su acción e inervación. Ahora vamos a hablar del músculo iliosoas. El músculo iliosoas está compuesto de varios músculos y por eso recibe su nombre. En esta lámina de aquí lo podemos observar en esta parte. Ha sido seccionado para que se puedan visualizar otras estructuras, pero a continuación lo vamos a ver en la relación que tiene con los músculos que lo conforman. Aquí está el músculo iliosoas. Vamos a señalarlo entonces. El iliosoas está compuesto por el psoas menor, que vamos a señalar aquí, el psoas mayor, que vamos a señalar a continuación, y también está compuesto por el músculo ilíaco. Todos ellos en su conjunto forman el músculo iliosoas. Vamos a hablar ahora de sus detalles. Es el principal músculo flexor del muslo, más potente y dividido en tres músculos, como habíamos dicho. Primero vamos a evaluar el psoas mayor, que es el que tenemos aquí. El psoas mayor proximalmente se inserta en los lados de las vértebras desde T12 a L5 y sus discos entre ellos y los procesos transversos de las vértebras lumbares. Distalmente se inserta en el trocánter menor del fémur. Está inervado por los ramos anteriores de los nervios lumbares. Evaluemos ahora el psoas menor. El músculo psoas menor proximalmente se inserta en los lados de las vértebras desde la T12 hasta la L1 y los discos intervertebrales. Distalmente se inserta en la línea pectilínea y la eminencia iliopectilínea a través del arco iliopectilíneo. Está inervado por los ramos anteriores de los nervios lumbares. Por último vamos a evaluar el músculo ilíaco, que es este que se encuentra aquí. El músculo ilíaco proximalmente se inserta en la cresta ilíaca, en la fosa ilíaca, en el ala del sacro y los ligamentos sacroilíacos anteriores, que es lo que estamos viendo aquí. Distalmente se inserta en el tendón del psoas mayor, en el trocánter menor y el fémur distal a este. Está inervado por el nervio femoral. Este músculo flexiona el muslo en la articulación coxal estabilizándola. También es un músculo postural. Evita la hiperextensión y la articulación coxal.
evita la hiperextensión de la articulación coxal y mantiene la lordosis lumbar normal. Por último, vamos a evaluar en esta sección al músculo sartorio. Para eso tenemos que regresar a la lámina anterior. Aquí está el músculo sartorio. Vamos a señalarlo. Es este gran músculo de aquí. El músculo sartorio proximalmente se inserta en la espina ilíaca anterosuperior y en la parte superior de la incisura inferior a esta. Distalmente se inserta en la parte superior de la cara medial de la tibia y está inervado por el nervio femoral. Flexiona, abduce y rota lateralmente el músculo en la articulación coxal. Flexiona la pierna en la rodilla y rota medialmente cuando la rodilla está flexionada. Es llamado músculo del sastre, largo y parecido a una cinta, discurriendo de un lado lateral a medial por la parte anterosuperior del muslo. Algunos de sus otros detalles van a ser mencionados a continuación. Es superficial dentro de su propia fascia. Es el músculo más largo del cuerpo y puede flexionar dos articulaciones. Es un músculo sinérgico, no puede actuar solo. Ahora vamos a evaluar el cuádriceps femoral. El cuádriceps femoral forma la mayor parte del volumen de los músculos anteriores del muslo y es el músculo más grande y potente del cuerpo, cubriendo la cara anterior y colateral del fémur. Es el mayor músculo extensor de la pierna, importante al elevarse, al subir las escaleras, escalando, acelerando y saltando, considerado 3 veces más potente que el músculo isquiotibial. Vamos a ver cuáles son los músculos que forman el cuádriceps femoral. En primer lugar tenemos al gran recto femoral, que es este músculo que estamos viendo aquí. El recto femoral proximalmente se inserta en la espina ilíaca anterior inferior e ilion, superior al acetábulo. Distalmente se inserta por medio del tendón común e inserciones independientes en la base de la rótula. Indirectamente también se inserta a través del ligamento rotuliano en la tuberosidad de la tibia. Está inervado por el nervio femoral y desciende de forma recta. El siguiente que vamos a evaluar es el vasto lateral. El vasto lateral es este músculo que se encuentra aquí. El vasto lateral proximalmente se inserta en el trocánter mayor y el labio lateral de la línea áspera. Distalmente se inserta igual que el recto femoral, pero también forma la aponeurosis en la rótula para formar el retináculo rotuliano lateral. Está inervado por el nervio femoral y forma la cara lateral del muslo. El siguiente que vamos a evaluar es el vasto medial. El vasto medial es este músculo que tenemos aquí. El vasto medial proximalmente se inserta en la línea intertrocanteria y el labio medial de la línea áspera. Distalmente se inserta igual en el recto femoral, pero también forma la aponeurosis de la rótula para formar el retináculo rotuliano medial. Está inervado por el nervio femoral. La cara medial del muslo está representada por este músculo. Por último vamos a evaluar el vasto intermedio. Para eso tenemos que dirigirnos al corte de aquí. Este músculo de aquí es el vasto intermedio. Creo que lo vamos a señalar de una mejor manera. El vasto intermedio proximalmente se inserta en la cara anterior y lateral del cuerpo del fémur. Distalmente se inserta igual en el recto femoral. Está inervado por el nervio femoral, profundo con respecto al recto femoral entre ambos vastos. Hay un músculo articular de la rodilla que deriva de este y evita que los pliegues de la membrana sean comprimidos entre el fémur y la rótula. Juntos se extienden la pierna en la rodilla, junto con el recto femoral. Aquí es donde pido disculpas porque no lo anoté claramente en mi resumen. En cuestión, juntos estos músculos, junto con el recto femoral, extienden la pierna y la rodilla y estabilizan la articulación coxal y ayudan al iliozoas a flexionar el muslo. Ahora vamos a hablar del compartimiento medial del muslo. El compartimiento medial del muslo se constituye sobre todo de los músculos del grupo abductor. Se inserta proximalmente en la cara externa anteroinferior de la pelvis ósea y la membrana obduratriz adyacente. Ojo que estamos hablando del compartimiento medial del muslo. Distalmente se inserta en la línea áspera del fémur. Todos a excepción de la porción isquiotibial del abductor mayor y la parte del pectilineo están inervados por el nervio obturador.
Su función es desplazar el muslo medialmente. También ayuda a estabilizar, apoyando a corregir el balanceo lateral del tronco cuando una superficie de apoyo se desplaza. Vamos a ver ahora cuáles son los músculos que se encuentran en esta sección. El músculo abductor largo, que es este músculo que tenemos aquí. El abductor largo proximalmente se inserta en el cuerpo del pubis, como estamos viendo acá, inferiormente a la cresta del pubis. Distalmente se inserta en el tercio medio de la línea áspera del fémur, que no se puede ver acá, pero que se encuentra por aquí. Si tenemos un poco de imaginación y podemos visualizarlo, sería más o menos esta dirección. Está inervado por el ramo del nervio obturador, abduce el muslo, es grande y tiene forma de abanico. Está más anterior que los demás, y esto se debe a que está originado por un fuerte tendón que se va expandiendo hacia su dirección distal. Cubre la cara anterior del abductor corto y la parte media del abductor mayor, que vamos a evaluar a continuación en otro corte. Ahora vamos a hablar del abductor corto. Para eso tenemos que ir hacia otra lámina. El músculo abductor corto. Aquí se encuentra seccionado para poder ver con otras relaciones los más profundos. Aquí tenemos la otra parte que se halla reflejada y seccionada. Muy bien. El músculo abductor corto proximalmente se inserta en el cuerpo y la rama inferior del pubis. Distalmente se inserta en la línea pectilínea, la parte proximal de la línea áspera del fémur. Está inervado por el ramo del nervio obturador. Abduce el muslo y en cierta medida lo flexiona. Se encuentra profundo con respecto al pectilíneo y el abductor largo en su origen, y se ensancha distalmente. Cuando el nervio obturador sale del conducto obturador, se divide en una porción anterior y otra posterior, pasando por delante y por detrás del abductor corto respectivamente. Por último, dentro del grupo de los abductores, vamos a hablar del abductor mayor. El músculo abductor mayor tiene una porción abductora y una porción isquiotibial. A continuación lo vamos a señalar. Este gran músculo de aquí es el músculo abductor mayor. Muy bien. Su porción abductora se inserta proximalmente en la rama inferior del pubis, rama del isquion. Distalmente se inserta en la tuberosidad glútea, línea áspera y la línea supracondilia medial. Está inervado por el nervio obturador y los ramos de la división posterior. Su porción isquiotibial se inserta proximalmente en la tuberosidad isquiática, distalmente se inserta en el tubérculo abductor y está inervado por el componente tibial del nervio isquiático. Ambas porciones abducen el muslo. La porción abductora puede flexionar el muslo y la porción isquiotibial lo puede extender. El músculo de mayor tamaño, más potente y más posterior del grupo abductor es este. Es triangular y compuesto, con un borde medial grueso que tiene las dos porciones. Vamos a evaluar ahora al músculo grácil. En esta lámina de aquí se encuentra seccionado. Aquí estamos viendo su parte inferior. Para ello vamos a tener que ir a una lámina que tenemos anteriormente en donde no se ha seccionado este músculo. Veamos si lo podemos localizar por acá. Aquí está el músculo grácil. El músculo grácil proximalmente se inserta en el cuerpo y la rama inferior del pubis. Distalmente se inserta en la parte superior de la cara medial de la tibia, está inervado por el nervio obturador, abduce el muslo, flexiona la pierna y ayuda a rotarla lateralmente. Es un músculo alargado en forma de cinta, lo más medial en el muslo y lo más superficial de los abductores. Junto con el sartorio y el semitendinoso, tienen una inserción tendinosa común llamada pata de ganso en la porción superior de la cara medial de la tibia. Para ver la pata de ganso vamos a tener que hacer un zoom precisamente. La pata de ganso se encuentra justo por acá. Vamos a ver entonces cuáles son las relaciones anatómicas que guarda. En primer lugar, tenemos que ver que está formada por el tendón del músculo sartorio del que habíamos hablado,
el tendón del grácil del que estábamos hablando justamente ahora y el tendón del semitendinoso. Y es esta relación de aquí de los tres tendones. Volvamos a la descripción entonces del músculo grácil, que es el que estamos hablando, que es este. Es sinérgico en la aducción del muslo, flexión de la rodilla y rotación medial de la pierna, cuando ésta está flexionada, es decir, en la porción de la rodilla. Junto con los músculos de la pata de ganso dan estabilidad a la cara medial de la rodilla extendida. Vamos a hablar ahora del obturador externo. Para eso vamos a tener que movilizarnos a la lámina que ya habíamos visto anteriormente. Muy bien. El músculo obturador externo. El obturador externo se encuentra aquí. Proximalmente se inserta en los bordes del foramen obturado y la membrana obturatriz. Distalmente se inserta en la fosa intertrocanteria del fémur. Está inervado por el nervio obturador. Rota lateralmente el muslo y estabiliza la cabeza del fémur en el acetábulo. Es un músculo aplanado relativamente pequeño en forma de abanico, localizado profundamente en la porción superomedial del muslo. Ahora vamos a evaluar el compartimiento posterior del muslo. 3 de los 4 músculos son músculos isquiotibiales. Los músculos tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, una inserción proximal en la tuberosidad isquiática profunda del glúteo mayor, una inserción distal en los huesos de la pierna, actúan en 2 articulaciones, extendiendo la coxal y flexionando la de la rodilla, se hallan inervados por el componente tibial del nervio isquiático y solo la cabeza corta del bíceps femoral no tiene ninguna de estas características. Las 2 acciones de los isquiotibiales no se pueden realizar de forma máxima todo el tiempo, es decir, si se flexiona la rodilla completamente no se puede extender el muslo y viceversa. Cuando los muslos de las piernas están fijos, cuando los muslos y las piernas están fijos, estos músculos ayudan a extender el tronco en la articulación coxal. Activos en la extensión del muslo, excepto cuando la rodilla está completamente flexionada. Son los extensores de la cadera al andar en llano, cuando el glúteo mayor actúa mínimamente. Muestran mayor cantidad de actividad cuando se contraen extrínsecamente, resistiendo la flexión de la cadera y la extensión de la rodilla. Vamos a hablar ahora de uno de ellos, y es el músculo semitendinoso. El músculo semitendinoso se encuentra aquí. El músculo semitendinoso proximalmente se inserta en la tuberosidad isquiática, distalmente en la cara medial de la parte superior de la tibia, está inervado por el componente tibial del nervio ciático. Extiende el muslo, flexiona la pierna y rota medialmente cuando la rodilla está flexionada. Puede extender el tronco si el muslo y la pierna están flexionados. Su mitad es tendinosa, con un vientre fusiforme interrumpido por la inserción tendinosa y un tendón largo como un cordón, originando 2/3 del trayecto descendiente del muslo y forma parte de la pata de ganso. Vamos a hablar ahora del músculo semimembranoso. Es este músculo que se encuentra aquí. El músculo semimembranoso proximalmente se inserta en la tuberosidad isquiática, distalmente se inserta en la parte posterior del cóndilo medial de la tibia. La inserción refleja la forma del ligamento popliteo oblicuo. Por eso se haya rotado en su posición. Extiende el muslo, flexiona la pierna y rota medialmente cuando la rodilla está flexionada. Puede extender el tronco si el muslo y la pierna están flexionados. Es un músculo ancho, con forma membranosa aplanada en su inserción proximal. Su tendón se ubica en la parte más media del muslo, descendiendo a su inserción distal. Ok, vamos a ver qué ocurre con este músculo. Pasan 2 cosas. Se divide en una inserción distal directa, una parte que se fusiona con la fascia poplitea, una parte que se ve reflejada en la parte intercondilia de la cápsula articular de la rodilla como un ligamento popliteo oblicuo. ¿Qué quiere decir? Muy bien.
Lo que pasa es que sus tendones van a ayudar a formar otras estructuras. En primer lugar, tiene una inserción distal directa propia del músculo. La segunda cosa que pasa con él es que una parte se fusiona con la fascia popltea para formar pues este recubrimiento de tejido. Y una parte se ve reflejada como un refuerzo de la cápsula articular de la rodilla, como el ligamento popliteo oblicuo del que hablamos en el video anterior. Ahora vamos a hablar del bíceps femoral. El bíceps femoral tiene dos cabezas. Aquí lo estamos viendo. Aquí está señalado en esta lámina y a continuación vamos a evaluar lo de sus cabezas. Tiene una cabeza corta como vemos aquí y tiene una cabeza larga que es enorme, si así se ve. Es toda esta parte de acá. Muy bien. Vamos a hablar primero de esa última que señalamos, la cabeza larga. Proximalmente se inserta en la tuberosidad isquiática, está inervado por el componente tibial del nervio ciático, protege el nervio ciático desde la región glútea hasta la cara posterior del muslo. Su cabeza corta proximalmente se inserta en la línea áspera y la línea supracondilia lateral del fémur. Está inervado por el componente fibular común del nervio ciático. Distalmente se inserta en el lado lateral de la fíbula. El tendón se divide por el ligamento colateral fibular de la rodilla. Uno de sus datos más interesantes es que flexiona la pierna y rota lateralmente unos 40 grados cuando la rodilla está flexionada a unos 90. Extiende el muslo al andar. La cabeza larga al unirse a la corta se vuelve tendinosa. Vamos a hablar de los espacios del muslo. En primer lugar vamos a hablar del hiato del abductor. Para ello tenemos que ver una lámina donde las estructuras estén marcadas precisamente. Antes de pasar a revisar los espacios del muslo, vamos a ver lo que se ha mencionado antes. Aquí está el músculo grácil, aquí está el semitendinoso y el sartorio. Como vemos precisamente, sus inserciones distales tendinosas son las que forman la pata de ganso. Aquí está el bíceps del muslo. Aquí podemos ver su cabeza larga y detrás está su cabeza corta. Muy bien. Ahora vamos a hablar del hiato del abductor. Muy bien. El hiato del abductor, que está señalado en este círculo en rojo, es una abertura entre la inserción aponeurótica distal de la porción abductora del abductor mayor y la inserción tendinosa distal de la porción isquiotibial. En este espacio pasa la arteria y vena femoral del conducto abductor del muslo hasta la fosa poplitea posterior a la rodilla. Se ubica lateral y superior al tubérculo abductor del fémur. Ahora vamos a hablar del triángulo femoral, también señalado aquí. Como se puede ver en esta figura en rojo, ha sido marcado esquemáticamente. El triángulo femoral es un espacio subfacial triangular limitado por, superiormente, el ligamento inguinal, que estamos viendo aquí, formando la base del triángulo femoral, medialmente el borde lateral del abductor largo, que es lo que estamos viendo acá. Lateralmente el músculo sartorio, que aquí ha sido seccionado pero que discurre en esta dirección. El suelo muscular está formado por el músculo iliosoas lateralmente y por el pectilineo medialmente. El techo está formado por la fascia lata, la fascia cribiforme, el tejido subcutáneo y la piel. El ligamento inguinal en verdad es un retináculo flexor, y profundo a este está el espacio retroinguinal, que evaluaremos más adelante. De lateral a medial, el triángulo femoral contiene el nervio femoral y la vaina femoral. Ahora vamos a hablar del espacio retroinguinal. Para eso tenemos que saltar a la siguiente lámina. Muy bien. El espacio retroinguinal es una vía de paso que conecta el tronco en su porción abdominopélvica con el miembro inferior. Se divide en dos compartimientos por el arco iliopectilíneo. Lateral a este está la laguna o compartimiento muscular por donde pasa el músculo iliosoas y el nervio femoral. Vamos a hacer un zoom y a decir en dónde se encuentran. Aquí, marcado en rojo, está el compartimiento o laguna muscular, en clave verde está el compartimiento o laguna vascular y el espacio retroinguinal es toda la sección que está marcada en azul. Muy bien. Aquí está el arco iliopectilíneo del que habíamos hablado. Como habíamos hablado, lateral al espacio del arco vascular o del compartimiento vascular, se encuentra el compartimiento muscular.
Aquí es donde pasa el iliosoas y el nervio femoral, como estamos viendo pues aquí marcados esquemáticamente. Otra de las características es que medial a este está la laguna o compartimiento vascular que permite el paso de las estructuras vasculares importantes. Ahora vamos a hablar de cada una de las vainas y su contenido. Muy bien. La vaina femoral es un tubo de fascia en forma de embudo, entre 3 o 4 centímetros, que pasa en la profundidad con respecto al ligamento inguinal y reviste la laguna vascular o compartimiento vascular del espacio retroinguinal. Termina inferiormente al fusionarse con la túnica adventicia de los vasos femorales. La vaina envuelve las partes proximales de los vasos femorales y crea el conducto femoral medial a estos. La vaina femoral está formada por una prolongación. La vaina femoral está formada por una prolongación inferior de las fascias transversal y del iliosoas desde el abdomen. Como el nervio femoral pasa en la laguna o compartimiento muscular, no vuelve a este. Es decir, no es de esos nervios que sean recurrentes. Entonces, el nervio femoral pasa en la laguna o compartimiento muscular y no vuelve a este. Su parte medial está atravesada por la vena safena magna y los vasos linfáticos. Permite que la arteria y la vena femoral se deslicen profundas durante los movimientos de la articulación coxal. Ahora bien, vamos a evaluar los compartimientos. Aquí estamos viendo de forma muy esquemática de lo que acabamos de hablar, pero abajo se pueden ver mejor las relaciones anatómicas. Muy bien. En primer lugar tenemos el compartimiento lateral. El compartimiento lateral, que es el que estamos viendo aquí, es por donde pasa la arteria femoral. El compartimiento intermedio es en donde pasa la vena femoral. Y el compartimiento medio constituye el conducto femoral. El conducto femoral es el más pequeño. Se extiende distalmente hasta el nivel del borde proximal del hiato safeno, permite la expansión de la vena femoral y, entre otras cosas, contiene tejido conectivo laxo, grasa, algunos vasos linfáticos como podemos ver, y a veces un nódulo linfático inguinal profundo que precisamente está esquematizado en la parte inferior de nuestra figura, aquí. Su base está formada por una pequeña abertura oval proximal en su extremo abdominal, que también se llama anillo femoral, ocluida por tejido adiposo que se forma en el tabique femoral orientado transversalmente. La superficie del tabique está cubierta por peritoneo parietal. Sus límites, hablando del anillo femoral, son lateralmente el tabique vertical en el conducto femoral y la vena femoral, posteriormente la rama posterior del pubis cubierta por el músculo pectilíneo y su fascia, medialmente el ligamento lagunar, anteriormente la parte medial del ligamento inguinal. Ahora vamos a hablar del conducto abductor. El conducto abductor es un paso estrecho y largo localizado en el tercio medio del muslo. Va del triángulo femoral. Es un paso intermuscular para la arteria y vena femoral, el nervio safeno y el nervio algo mayor para el vasto medial, y conduce los vasos femorales de la fosa popltea, donde se llamarán posteriormente vasos popitlios. Está limitado anterior y lateralmente por el vasto medial, posteriormente por el abductor largo y el abductor mayor, medialmente por el sartorio, que recubre el surco entre los músculos antes mencionados y forma el techo del conducto. Su pared anterior es la fascia profunda con respecto al sartorio, es subsartorial y dura, ubicado entre el abductor largo y el vasto medial. Para entender todas las estructuras de las que acabamos de hablar, será mejor que las visualicemos acá. Muy bien. El conducto abductor, una vez más, es un paso estrecho y localizado en el tercio medio del muslo. Va del triángulo femoral, como ya hemos visto que se encuentra aquí en esta parte superior, aquí, a su vértice, hasta el hiato del abductor que habíamos hablado en el tendón del abductor mayor. Muy bien. La vaina femoral es esta estructura de la que estamos hablando ahora. Pido encarecidas disculpas si se escuchan ruido de fondo, pero es que pues el UPS por fallos de electricidad aquí en la localidad está bastante mal y de vez en cuando hace ruido. Muy bien. Estábamos hablando del conducto abductor como un paso intermuscular para la arteria y la vena femoral, como estamos viendo en el diagrama, y como un conductor para los vasos femorales de la fosa popltea. Ya habíamos hablado de dónde se encuentra limitado, anterior y lateralmente por el vasto medial, que podemos ver en la figura, posteriormente por el abductor largo y el abductor mayor, que estamos viendo también en la figura, ya sabiendo las relaciones anatómicas, y medialmente por el sartorio, que estamos viendo ahí cruzando precisamente sobre el conducto abductor.
Ahora vamos a hablar de las arterias del muslo. Aquí está un diagrama muy general, pero que nos permite ver cómo se encuentran distribuidas. Las arterias del muslo. Continuando de la arteria ilíaca externa, la arteria femoral es la principal del miembro inferior. Entra en el triángulo femoral y está lateral a la vena femoral. Es relativamente superficial. Vamos a evaluarlo aquí. Muy bien. Esta es la arteria ilíaca externa, como se había mencionado. Su primera rama, entonces principal, es la arteria femoral, que es la que estamos estudiando. Esta de aquí. La arteria femoral también va a dar origen a otras. En primer lugar, a la arteria femoral profunda. La arteria femoral profunda es la mayor de las ramas y es la principal arteria del muslo. Se origina en la cara lateral o posterior de la arteria femoral y da origen a 3 o 4 arterias perforantes enrolladas alrededor de la cara posterior del fémur. La arteria circunfleja femoral. La arteria circunfleja femoral se divide a su vez en una rama medial y en una rama lateral. Aquí está la medial y esta es la lateral. Muy bien. De la que acabamos de hablar, la profunda, se encuentra aquí. Entonces hagamos un repaso. Esta es la arteria ilíaca externa, que da origen a la arteria femoral, tanto en su rama profunda como en la arteria femoral propiamente dicha. Una de las ramas más importantes que nosotros tenemos son la arteria circunfleja femoral medial y la femoral lateral. Muy bien. La arteria circunfleja femoral, como ya se había dicho, se divide en dos partes. Ahora bien, la medial irriga la cabeza y el cuello del fémur por las arterias retinaculares posteriores. La arteria circunfleja femoral lateral pasa lateralmente e irriga los músculos de la cara lateral del muslo. Ahora vamos a hablar de la arteria obturatriz, que es esta arteria que se encuentra aquí, o que podemos señalar pues mucho mejor en este círculo. La arteria obturatriz colabora con la arteria femoral profunda en la irrigación de los músculos abductores por las ramas anteriores y posteriores que le anastomosan. Vamos a hablar ahora de los nervios del muslo. Para eso tenemos que ir a otra lámina. Tal vez el exponente principal de los nervios del muslo es sin duda el nervio femoral, el mayor de los ramos del plexo lumbar, que vamos a señalar a continuación. El nervio femoral es este gran nervio que nosotros estamos viendo aquí. Y va a dar origen a muchos otros pequeños nervios que vamos a estudiar más adelante. Hablando de él, como ya se había dicho, se divide en varios ramos para inervar los músculos anteriores del muslo y para las articulaciones coxales de la rodilla y algunas ramas cutáneas para la cara anteromedial del muslo. Vamos a ver cuáles son algunos de esos ramos. Por ejemplo, tenemos el nervio cutáneo femoral lateral. El nervio cutáneo terminal. El nervio cutáneo terminal junto con el nervio safeno, descienden por el triángulo femoral, lateral respecto a la vaina femoral, acompañando a los vasos femorales por el conducto abductor y se hace superficial al atravesar el hiato del abductor, discurriendo anteroinferior para inervar la piel y la fascia de la cara anteromedial de la rodilla en la pierna y el pie. Vamos a hablar ahora de una estructura bastante interesante, que es la región poplitea, y que vamos a estudiar aquí con el nombre de fosa popltea. Aquí tenemos la fosa popltea. Es un compartimiento del miembro inferior que en su mayor parte contiene tejido adiposo. Se observa superficialmente como una depresión en forma de rombo en la cara posterior de la rodilla. En su profundidad es mucho mayor de lo que aparenta. Superficialmente se limita por superolateralmente el bíceps femoral, que estamos viendo aquí seccionado, ya solo en su parte del tendón. Superomedialmente por el semimembranoso y lateralmente por el semitendinoso, que es lo que estamos viendo aquí. Y aquí está el semimembranoso. Inferolateral e inferomedialmente por las cabezas lateral y medial del gastrocnemio respectivamente. Aquí está el gastrocnemio. Posteriormente por la piel y la fascia popltea techo. En profundidad los límites están formados por superiormente las líneas supracondilias divergentes medial y lateral del fémur. Para eso tenemos que irnos a esta lámina de acá. Aquí está el fémur.
y su superficie popitlea. Anteriormente, hablando todavía de sus porciones interiores, se encuentra limitado por la superficie popitlea del fémur, formando su suelo, centralmente por la cara posterior de la cápsula articular de la rodilla e inferiormente por la fascia que rodea el músculo popitleo. Ahora vamos a hablar pues del contenido que encontramos en esta región. Muy bien. Las estructuras más importantes que nosotros encontramos aquí son la terminación de la vena safena menor, la arteria popitlea, que se encuentra aquí. Aquí está la terminación de la vena safena menor. El nervio tibial y fibular común. Aquí está el fibular. Y ahora vamos a señalar el tibial, que se encuentra aquí arriba. Y el nervio cutáneo. Ahora bien, contiene la fascia popitlea, lámina resistente de la fascia profunda, continuada por la fascia lata superiormente y por la fascia profunda de la pierna inferiormente. Evaluemos ahora los nervios de la fosa popitlea. Cuando el nervio ciático termina en el ángulo superior de la fosa popitlea, se divide en el nervio tibial y fibular común. Los que estamos viendo aquí entonces, el nervio tibial y el fibular común, son una rama del nervio ciático. Divide la fosa en dos mitades, entonces. Vamos a regresar a hablar mejor del nervio tibial. Hay que describirlo con más detalle. Aquí está el nervio tibial. Y lo vamos a remarcar. Muy bien. El nervio tibial se halla situado medialmente. Es el ramo terminal de mayor tamaño. Es el más superficial de los nervios. Y se encuentra también en una relación superficial con las venas y las arterias. Pero sigue estando muy protegido. Divide la fosa en dos mitades porque va del ángulo superior al inferior. Aporta ramos para los músculos sóleo, gastrocnemio, plantar y popitleo. Da origen al nervio cutáneo sural medial, que se fusiona con el ramo comunicante fibular del nervio fibular común para formar el nervio sural, que inerva la cara lateral de la pierna y el tobillo. El nervio fibular común está lateralmente en relación con el ramo terminal más pequeño del mismo. Tiene su origen en el ángulo superior de la fosa popitlea y va por el borde medial del bíceps femoral y su tendón por el límite superolateral de la fosa. Abandona la fosa al pasar superficial por la cabeza lateral del gastrocnemio y luego al discurrir sobre la cara posterior de la fíbula. Se enrolla alrededor del cuello de la fíbula y se divide en dos ramos terminales. Los ramos inferiores del nervio cutáneo femoral inervan la piel de la fosa popitlea. Ahora vamos a hablar de las arterias. Para eso tenemos que ir a otra figura. Aquí se encuentran las arterias. Vamos a hacer un agrandamiento para poderlas ver mejor. Muy bien. La arteria popitlea es la continuación de la arteria femoral. Se origina en el hiato del abductor, estructura que habíamos estudiado. Aquí está la arteria femoral, que va a dar origen entonces a la arteria popitlea. La arteria popitlea es una estructura que se encuentra profunda. Circula en estrecha proximidad con la cápsula articular de la rodilla. Las ramas musculares de esta irrigan los músculos isquiotibiales, gastrocnemio, sóleo y plantar. Discurre inferomedialmente a través de la fosa y termina en el borde inferior popitleo. Ahí es en donde se divide en las arterias tibiales anterior y posterior. Muy bien. Las ramas que tiene hacen anastomosis con las partes terminales de las arterias femoral, profunda y glútea, que son clínicamente importantes. Contiene 5 ramas. La arteria superior lateral, que vamos a ver de este lado. Aquí está la medial, aquí está la arteria superior lateral, que es una de sus ramas. La arteria superior medial, que es la que se encuentra contralateral. La arteria media, inferior, lateral e inferior medial de la rodilla, que van a irrigar la cápsula y los ligamentos de la rodilla. Al final todas ellas forman la red articular de la rodilla, ya que cada una se anastomosa con sus hermanas. Otros elementos de la red articular de la rodilla son la arteria descendente de la rodilla. Vamos a buscarla por acá. Muy bien. La arteria descendente de la rodilla, que es una rama de la arteria femoral superomedialmente. La rama descendente de la arteria circunfleja, que es la que estamos viendo de este lado. Y la arteria recurrente tibial anterior, que es una rama tibial anterior inferomedialmente.
es la que estamos viendo justo aquí. Vamos a evaluar a continuación las venas de la fosa popltea. Vamos a subir esto en el siguiente capítulo.